Una televisión a tu medida. El siguiente programa es clasificación B para mayores de 14 años. Los conceptos emitidos en el siguiente programa son de la exclusiva responsabilidad de sus productores. Telecanal 28 no se hace responsable de los mismos. Saludos República Dominicana. National Project con su página abierta y National Project con su propuesta al punto. Esta semana ha estado cargada de muchas actividades por parte de los partidos políticos, por parte del gobierno central en las inauguraciones de obras, infraestructura, y precisamente ya la Junta Central Electoral dio plazo para que los partidos políticos se reserven el 20% de su candidatura. Quiero decir que este programa es financiado con los auxilios, la ayuda del gran empresario Mario Solís, que es el propietario de CarMaster, quien trabaja en alineación y balanceo computarizado, cambio de amortiguadores, cambio de aceite desde 950 en adelante, con 10 chequeos gratis. Mario Solís está justamente en la Charles de Gaulle número 21 frente al Multicentro La Sirena. Este programa es gracias a la colaboración de esos empresarios que no le he definido partidarías políticas, sino militancia política, pero sí colabora a todos los hechos y acontecimientos de la República Dominicana con buenas ideas y con grandes proyectos. Uno de esos grandes proyectos que su fundación trató de poner en ejecución fue sacar a los jóvenes limpiavidrios de la calle a través de una fundación. La acción se frustró, pero precisamente su corazón está cargado de buenas intenciones. Saludo a Mario Solís directamente desde República Dominicana, a usted que está allá en Nueva York trabajando, fajándose, pero aquí están promoviendo sus actividades, los servicios que usted ofrece con alineación y balanceo, con equipos modernos, máquinas computarizadas, y próximamente estará en el aire, tendrá en el aire precisamente un horno de pintura, desabolladura y pintura, con un horno especial para precisamente la terminación de los vehículos que pasen por CarMaster, alineación y balanceo de su vehículo, pero también para pintura, desabolladura y pintura. Recuerde CarMaster, que está justamente en la Charles de Gaulle número 21 frente al Multicentro La Sirena. Este programa está inclinado a que todos los partidos políticos que realicen actividades la envíen, que con mucho gusto podemos pasar la actividad de los partidos políticos. Y esta semana, como he señalado, la pista está encendida porque hay una última encuesta que ubica al presidente Luis Abinader con un porcentaje, a Leonel Fernández con otro porcentaje y a Abel Martínez con otro porcentaje. Abel va subiendo, Leonel va subiendo y Abinader su porcentaje lo mantiene estable. En lugar de subir, va bajando sus puntuaciones. Eso es lo que está pasando actualmente en la República Dominicana a nivel político, y con motivo de las acciones del candidato del Partido de la Liberación Dominicana, Abel Martínez, él se ha estado moviendo en la provincia de Santo Domingo, porque Abel es un candidato que ha hecho su trabajo en Santiago de los Caballeros, hizo su trabajo aquí en la Cámara de Diputados como fue presidente de la Cámara y la Constitución Infantil, pero en realidad estuvo aquí en Santo Domingo Norte con el próximo alcalde, el aspirante alcalde por Santo Domingo Norte. Yo creo que hay unas imágenes que tengan la habilidad de pasarlas, y todos los partidos políticos que tengan imagen que nos la envíen, estamos en capacidad de darle la oportunidad de que la pasen, para que se den cuenta que somos plural y colaboramos con todo el mundo. ¿Puede darle audio, por favor? Abre tus ojos, miras arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida. Abre tus ojos.
que allí está comprobada. Somos lo que sabemos de esto, somos lo que sabemos. Somos lo que sabemos de esto, somos lo que sabemos. Martínez. Llegan los que saben lo que hay que hacer. Para arreglar esto me voy con Abel. Somos lo que sabemos de esto, somos lo que... Bueno, nosotros esperamos las imágenes del partido Fuerza del Pueblo y del Partido Revolucionario Moderno y también de los grupos de izquierda, del Frente Amplio. Todas y cada una de las actividades que ellos desarrollen pueden enviar los videos que con mucho gusto lo pasamos y le damos las motivaciones del lugar. Si tienen un motivador que puede participar precisamente en la acción de esos eventos, porque ya estamos a pocos días de las elecciones de medio término aquí en la República Dominicana y estamos en disposición de pasar todo y cada una de las imágenes de todos los partidos políticos. Ahí vamos a cumplir con nuestros anunciantes para continuar nuestro programa y traer el primer video relacionado con el tema de la delincuencia en América Latina, y no solo en República Dominicana, en América Latina y en el continente. Aquí con el Gran Durán, la gente de Car Master, Centro Automotriz en la Charles de Gaulle frente a La Sirena. Especialistas en frenos, alineación, balanceo, mecánica en general, diagnóstico eléctrico. La gente del Centro Automotriz Car Master, al ritmo de la salsera, con el Gran Durán. Centro Automotriz Car Master. Se está trabajando en el proceso de la primera ferretería industrial de la Charles de Gaulle. Ahí vemos uno de los técnicos calificados en el ensamblaje de esa nueva ferretería industrial. Provincia Santo Domingo, frente a La Sirena en la Charles de Gaulle. Hay un video que está relacionado con el tema de la delincuencia en la República Dominicana, y no solo de la delincuencia en la República Dominicana. El video habla sobre la delincuencia en el continente latinoamericano, que yo quiero que usted preste mucha atención a ese video, y luego de su atención al video vamos a socializarlo, vamos a comentarlo conjuntamente con ustedes, para que ustedes se den cuenta qué es lo que está pasando actualmente en el continente latinoamericano luego de la gran luz de la Revolución Francesa en 1789, donde los hombres de la Ciudad Luz tomaron el poder. Correcto. Exponencial de la violencia criminal en República Dominicana ha sumergido en pánico e incertidumbre a la población. Robos, secuestros, extorsiones y asesinatos son el pan de cada día. Los intentos fallidos por parte del presidente Luis Abinader para frenar la escalada de violencia criminal en el país lo muestran como un primer mandatario débil e incapacitado para gobernar. El Centro de Análisis de Datos de la Seguridad Ciudadana señala que cada 6 minutos en República Dominicana alguien es víctima de un robo, secuestro o extorsión, de acuerdo con un promedio obtenido de las estadísticas de la Policía Nacional. De hecho, 1.043 personas perdieron la vida siendo víctimas de homicidio entre enero y septiembre del año 2022, 199 personas más que en el mismo periodo del 2021. El incremento del costo de la vida, el desempleo, la falta de oportunidades, la inseguridad creciente y la falta de voluntad política para cambiar este lamentable escenario riega con gasolina la hoguera de la indignación popular en República Dominicana. Bueno, eso es lo que está pasando en República Dominicana y es lo que está pasando en el continente latinoamericano. Yo tengo en mi poder una
conferencias magistrales con el IDA de tiempo, miembro del comité político del PLD, José Joaquín Vidó Medina, donde precisamente él da definición y habla de la noción de la ciencia política que vamos a socializar con ustedes a través en este material que tiene más de 30 años, más de 30, 40 años en nuestro poder. Pero sobre el tema de la delincuencia y la criminalidad en la República Dominicana, debemos decir que los gobiernos, los últimos gobiernos, en los últimos 20 o 30 años que hemos tenido, ellos destinan parte de sus recursos a el tema de la delincuencia y la criminalidad, y el presupuesto se administra a través del Ministerio de Interior y Policía. Yo quiero decir a ustedes algo. Adam Smith fue uno de los grandes expertos en lo que es la economía. Cuando habla de Adam Smith habla de la planificación, dice que las razones fundamentales que dieron posible a la planificación no es posible si a él no lo estudiamos a él y no lo vemos a él. La planificación que señaló Adam Smith se basa en el proceso de planificación, se basa en el proceso, tomar en cuenta el proceso de la planificación, el tema de la planificación, el tema de la inversión y varias razones más para hablar sobre el tema de la planificación. Adam Smith en su obra, en una de sus obras, señala que los gobiernos que dirigen presupuesto y ese presupuesto que dirigen los gobiernos lo manejan al margen de lo que es la política social focalizada directamente a los grupos necesitados, sino en una política certera hacia esos grupos. Hay posibilidad de que haya levantamientos delincuenciales y haya necesidades en todo y cada uno de los barrios de los países y del continente. Recientemente uno de los presidentes ha sido criticado fuertemente porque ha desbaratado a la pandilla Salvatrucha, y el presidente ha sido criticado fuertemente porque esos grupos que eran los que dominaban la calle, tenían el control de la calle, él lo agarró todo y lo ha puesto bajo custodia, lo tiene todo preso. Pero es importante que se vea que después de 1789 de la Revolución Francesa, pero antes de la Revolución Francesa, Adam Smith dijo que aplicar presupuesto a acciones que no dan los resultados es como aplicar política de parche. Eso quiere decir que los gobiernos que nosotros hemos tenido en los últimos 15 o 20 años tienen destinado aparte de su presupuesto al tema de la criminalidad y al tema de la delincuencia. Cuando el tema de la criminalidad y el tema de la delincuencia tiene una raíz, tiene un punto de partida. ¿Por qué los jóvenes delinquen? No podemos decir que por naturaleza el hombre es malo por naturaleza, pero ¿por qué el hombre delinque? El hombre delinque porque precisamente no encuentra las oportunidades, independientemente de que hay enfermos que delinquen porque es una enfermedad. Tú le puedes aportar 100, 200, 300 pesos y lo cogen, pero van a la calle a robarle, a quitarle al otro lo que debe. Entonces, estos ya son enfermos que hay que darle tratamiento, hay que tratarlo y darle forma a ese tipo de tratamiento. Pero el tema de quienes delinquen se debe, entre otras cosas, a que los gobiernos, su presupuesto no lo destinan precisamente a hacer un mapeo en los barrios y ver cuáles son los problemas de los barrios y en función de los problemas de los barrios definir y establecer políticas. Yo siempre cito como ejemplo el tema de la visita sorpresa, que fue criticada, que fue tarareada, fue vituperada, porque precisamente el Ley-Fair ha estado aplicando en los países de América Latina precisamente enjuiciar a la acción política, enjuiciar a la administración política de los gobiernos. Eso es parte de una política que dije anteriormente que era parte de una política, porque mientras nosotros estudiamos la antropología en su vertiente, la antropología cultural y la antropología política, los expertos internacionales y los estrategas del sistema viven estudiando la antropología de cada uno de los pueblos y en función de eso definen políticas que permiten que los pueblos no den el salto al desarrollo. Y es lo que ha estado pasando en la República Dominicana. Con la visita sorpresa, si eso se hubiese socializado, se les hubiese dado más fuerza
y el gobierno actual hubiese dado continuidad a lo que es la visita sorpresa, tomando las cosas buenas y quitando las cosas malas, la visita sorpresa hoy pudiera socializarse en la ciudad lo que se hace en el campo. ¿Cómo socializar la visita sorpresa en la ciudad lo que hace en el campo? Bueno, trayendo a la ciudad los pequeños negocios y las pequeñas empresas para industrializar lo que se producía en el campo. En el campo se produce batata, en el campo se produce plátanos, en el campo se produce guineo, en el campo se produce arroz, en el campo se produce variedades, se produce tabacos, etcétera, etcétera. Entonces la misión de la ciudad debió de ser fortalecer la visita sorpresa. Pudieron quitarle el nombre, ponerle otro nombre, pero garantizar la producción del campo de manera sustancial y no trabajar con dar licencia a las importaciones, que es precisamente eliminar la oportunidad que tiene el campesino de explotar la tierra y obtener riqueza. Eso es lo que se ha hecho, que se ha eliminado la visita sorpresa, se han implementado políticas de importaciones donde se traen rubros del exterior, pudiendo el país producir esos rubros aquí y precisamente comercializarlos. ¿Qué se podía hacer? Platanito. Poner más fábricas de platanito para el mercado haitiano, para el mercado turístico. ¿Qué se podía hacer, entre otras cosas? Los platanitos, las yuquitas y los guineitos, industrializarlos, pero sentar en la ciudad, hacer un foco de visita sorpresa en la ciudad, creando los pequeños negocios en la ciudad. Eso de manera sustancial puede ayudar, puede colaborar con el tema de reducir la delincuencia y la criminalidad. Si un día por la mañana usted va a Villamella o van a Vallaguana y en esos ingenios que existían los puntos azucareros, la zona franca y la industria azucarera, en la mañana usted ve 12, 13 y 14 jóvenes que en la mañana no saben qué hacer, porque precisamente no hay destino seguro. Y el destino seguro descansa cuando los gobiernos son capaces de sembrar en el campo lo que es la garantía de que el joven se dedique al trabajo y la tierra, explote la tierra y haga en la ciudad, industrialice en la ciudad lo que se hace en el campo. Los gobiernos del futuro tendrán que elaborar la fórmula que garantice nosotros salir o dar el salto al desarrollo. ¿Qué fórmula van a utilizar? No sé. No sé si van a utilizar economía naranja, no sé si van a agrupar a todos los mecánicos y precisamente perfeccionarlo e industrializar lo que es la industria del vehículo en la República Dominicana, ensamblar vehículos, no sé si ensamblar computadoras, pero los gobiernos del futuro en la República Dominicana, para evitar el desastre y para evitar la profundización de la delincuencia, tienen que traer fórmulas que permita emplear al joven. Para emplear al joven se necesitan dos cosas: que haya voluntad política del gobierno y segundo, que se toque la puerta de las universidades. La Universidad Autónoma de Santo Domingo es la Universidad del Estado. Y como Universidad del Estado, la universidad está presta a poder ofertar una evaluación en República Dominicana para ver cuáles son las zonas productivas que nosotros tenemos que explotar. Pero también la Universidad Autónoma, la Universidad Autónoma de Santo Domingo, conjuntamente con los gobiernos, con el gobierno central, debe definir políticas que permita y que establezca de manera clara cuáles son los profesionales que nosotros necesitamos y cuáles son los técnicos que nosotros necesitamos explotar. Por ejemplo, nosotros tenemos a Bahía de las Águilas. Bahía de las Águilas, señores, es una delicia. Sin embargo, para explotar a Bahía de las Águilas, nosotros a través de Infotec y a través de los liceos nuestros, tenemos que preparar los técnicos que podrán dar cabida a ser empleados en el área de Bahía de las Águilas, cuando se explote Bahía de las Águilas. Hace 30 años, o menos tiempo, hace 20 años que se hizo un informe, un estudio sobre la cantidad de jóvenes que tenía Bávaro, el pueblo bávaro, en el área de Punta Cana. Más de 250.000 jóvenes había en ese momento. Pero cuando se hicieron los estudios de esos 250.000 jóvenes, el 90% de esos jóvenes no eran de Punta Cana. El 90% de esos jóvenes eran de distintos puntos del país. Entonces, si necesitamos explotar a Bahía de las Águilas,
necesitamos determinar el bachiller, definir el perfil del bachiller que tenemos. Y en función del perfil del bachiller que nosotros tenemos, crear las acciones técnicas que permitan emplear a esos muchachos en el área hotelera que vamos a desarrollar. La hotelería técnica tiene la contabilidad técnica para los hoteles. La hotelería técnica tiene lo que son los bartenders, jóvenes que trabajan en bar, en preparar bebidas. La hotelería tiene camareros de cámara, camareros de planta, camareros de bar. El camarero de planta es el que tiene que ver con el condicionamiento de las habitaciones, y en ese sentido se puede emplear a docenas y docenas de mujeres en cuanto como camarera de planta. Ahora, el cocinero, Infotep puede preparar los cocineros, y precisamente podemos crear bachilleres, especialistas en el área de cocina, que sean técnicos en cocina, para que esa franja de la zona sur del país pueda que esos jóvenes, en lugar de emigrar a las ciudades, a las grandes ciudades, puedan emplearse en esos lugares y no tengan que emigrar. Entonces esos son de los aspectos fundamentales que el país necesita, porque ya la República Dominicana tiene demasiados ingenieros, la República tiene demasiados médicos, la República tiene demasiados contadores, la República Dominicana tiene demasiados abogados. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hacer un diagnóstico sobre una base sólida para determinar cuáles son las cosas del campo que nosotros debemos y tenemos que explotar para precisamente integrar esos jóvenes del campo al área o la zona productiva. Con relación a Infotep, yo estudié en Infotep, estudié hotelería técnica en Infotep, estudié supervisión de restaurante patrocinado por el BID, estudié cocina internacional en Infotep, y en Infotep puede preparar los técnicos que el país necesita para un mundo mejor, para una vida mejor. Si Infotep tiene una modalidad, distintas modalidades en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿por qué el gobierno dominicano, los gobiernos nuestros, en combinación con la Universidad Autónoma de Santo Domingo, por qué no define el tipo de perfil de hombres, de profesionales que nosotros necesitamos, y en función de eso crear los profesionales y técnicos que el país necesita? Porque tenemos que romper, hace tiempo que en el país debimos romper la filosofía de que yo quiero que mi hijo se gradúe para que vaya a la universidad a hacerse médico, yo quiero que mi hijo se gradúe para que vaya a la universidad a hacerse ingeniero, yo quiero que mi hijo se gradúe para que vaya a la universidad a hacerse abogado. No, hay otra carrera que nosotros podemos explotar, pero esas carreras que podemos explotar son factibles, es factible si se hace un estudio de mercado y se determina cuáles son, dentro del ordenamiento del territorio, cuáles son las zonas productivas que nosotros podemos explotar, cuáles son las zonas que son productoras de arroz, cuáles son las zonas que son productoras de habichuelas, productoras de mango y productoras de aguacate y variedades de rubros de la producción. Entonces, crear la fuente que permita técnicos para que esos jóvenes vivan de la producción, porque no podemos continuar con la idea del pasado de que yo quiero que mi hijo vaya a la universidad con el propósito de que en la universidad mi hijo se haga médico, se haga abogado o se haga ingeniero, porque ya el mercado está atiborrado, el mercado está lleno de profesionales de esas áreas. Entonces nosotros debemos, sobre unas bases sólidas, explotar otra área específica. Yo le decía al señor Mariano Escoto, que fue director de CAGEFI cuando estuvimos laborando en INCAP, que la institución CAGEFI debía de hacer un acuerdo estratégico con Infotep, como forma de que Infotep le suministrara a CAGEFI las distintas modalidades que ellos tienen en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y le decía al señor Escoto que si nosotros damos los cursos básicos de aduana, si CAGEFI daba los cursos básicos de aduana, los cursos de impuestos sobre la renta, los cursos básicos de aduana, necesitaba una hora práctica, una cantidad de horas prácticas y una cantidad de horas teóricas. Y precisamente habilitar la modalidad de Infotep, que es una modalidad de educación dual, para que esos jóvenes que van en la mañana a un hotel a trabajar en la cocina en la tarde,
ven a Infotec a hacer el curso de cocina a través de la modalidad de educación dual. Esos jóvenes que quieren ser, que son camareros, que están trabajando camareros, que vayan en la tarde a Infotec a estudiar para que se hagan bartender y se hagan camareros. Eso es lo que tienen que hacer. El Estado Dominicano tiene que establecer una combinación entre las distintas entidades del conocimiento con el propósito de que el país salga hacia adelante. Es necesario hacer eso, es necesario elaborar un proyecto de nación para que el país como proyecto de nación haga lo que haya que hacer. Lo mismo sucede a nivel de los partidos políticos. Los partidos políticos luchan por tomar el poder. Y la toma del poder, cada ciudadano piensa, aspira de que ese partido político que toma el poder le dé un empleo. Pero no nos damos cuenta que dentro de los poderes existe, por ejemplo, el poder municipal, en donde los municipios, donde los expertos de la Liga Municipal Dominicana deben elaborar fórmulas que permitan preparar los técnicos en finanzas, gerencia financiera municipal, que son cursos de finanzas donde se especializan hombres y donde se crean los técnicos calificados. Pero no solo eso, con el ordenamiento del territorio, los alcaldes en combinación con los gobiernos pueden determinar la cantidad de kilómetros cuadrados que tienen cada uno de los barrios y hacer un levantamiento, determinar la cantidad de negocios que tienen esos barrios, en función de eso cobrar arbitrio a esos negocios y eso vaya a la cantera del ayuntamiento. Y precisamente si creamos la carrera municipal a través de crear los contadores en gerencia financiera municipal, los expertos en gerencia financiera municipal, nosotros vamos a lograr crear los expertos en asuntos municipales y va a romper la presión de que los partidos no tengan hombres y mujeres que quieran única y exclusivamente ir a los partidos a ser senadores, a ser diputados. No, necesitamos crear la carrera municipal y precisamente los regidores, los concejales, como se llaman en otra parte del país, pueden especializarse y pueden colaborar, pueden contribuir en cuanto a recaudar fondos para una ciudad más sana y una ciudad más saludable. Esa es la realidad, son de las realidades que los alcaldes, los que aspiran alcaldes, deben colocar en agenda. Y vamos arriba, por favor. Sí. Audio Jungle. Audio Jungle. Aquí con el Gran Durán, la gente de Car Master, Centro Automotriz en la Charles de Gaulle frente a La Sirena. Especialistas en frenos, alineación, balanceo, mecánica en general, diagnóstico eléctrico. La gente del Centro Automotriz Car Master, al ritmo de la salsera, con el Gran Durán. Centro Automotriz Car Master. Se está trabajando en el proceso de la primera ferretería industrial de la Charles de Gaulle. Ahí vemos uno de los técnicos calificados trabajando en el ensamblaje de esa nueva ferretería industrial. Provincia Santo Domingo, frente a La Sirena, en la Charles de Gaulle. Audio Jungle. Señores, honor a quien honor merece. El profesor José Joaquín Vidó Medina, en su cátedra magistral en la Universidad del Estado, daba la noción de la ciencia política
daba la noción de la ciencia política. Y siempre recuerdo en la década del 70 que se debatía el tema de la ciencia política y que habían jóvenes que incursionaban en la ciencia política, que eran años difíciles durante los periodos de Balaguer, a los jóvenes los desaparecían. Y precisamente en muchos de los cuarteles aparecían letreros que decía: el estudiante es enemigo de la policía, el comunismo es enemigo de los militares, etcétera, etcétera. Piezas como esa que aparecían en los cuarteles. Eso en la década de la Guerra Fría. En la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, y de manera particular en el Departamento de Ciencia Política, nuestro profesor, doctor José Joaquín Vidó Medina, daba las cátedras magistrales sobre el tema de introducción a la ciencia política. Y muchos de los colegas en ese momento preguntaban: ¿cómo vamos a hacer nosotros si estudiamos ciencia política? Si la policía se da cuenta que somos estudiantes de ciencia política y somos politólogos, la policía nos va a agarrar y nos va a meter presos. Ese era el pensar de los jóvenes en la época. Sin embargo, la ciencia política, como el derecho, es una ciencia. Y en las universidades famosas existen jóvenes egresados, y precisamente los factores de poder, los asesores empresariales, los asesores de los politólogos, de los políticos que aspiran a posiciones de mando, sus asesores son politólogos egresados en las universidades. Toda la semana yo voy a compartir con ustedes algunas ideas sobre lo que dice José Joaquín Vidó Medina en su texto sobre introducción a la ciencia política, en su curso de cátedra en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Él definía la ciencia política, él decía la noción de ciencia política. Él decía que no daremos una definición precisa de la ciencia política. Las definiciones solo tienen valor en matemática o en derecho. Su definición, el homicidio por imprudencia, está establecido en tanto que la infracción jurídica, por la definición del legislador, también ha sido definido. En la ciencia de observación, las definiciones no son descubrimiento de otros hechos, pone de nuevo entre interrogación una meta. Una definición precisa de la ciencia política solo sería realmente posible si ésta estuviera acabada, si se hubiera explorado enteramente su dominio. Se está lejos de ello. La ciencia política es, por contrario, una ciencia joven, una ciencia en la infancia. Se hablará, pues, de noción más vagos, menos precisos, menos ambiciosos y que corresponde mejor a la realidad. Aún así, no se trata aún más que de una ciencia, primera noción, muy aproximada. No se buscará establecer in abstracto por reflexión filosófica, sino el contrario. Se intentará llegar a una noción concreta, objetiva, para conseguir abordarlo, de cómo abordar el problema por dos caminos distintos. El primero, en cierta manera geográfico, consiste en intentar situar la ciencia política en el conjunto de las ciencias sociales. En segundo lugar, histórico, interesa reproducir la ciencia fase de su desarrollo. Esa es una noción que da el profesor Vidó Medina, es una introducción que hace el profesor, muy abstracta, que hace el profesor Vidó Medina sobre el tema de la ciencia política de la República Dominicana en su cátedra magistral en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. ¿Cuál es el lugar de la ciencia política en las ciencias sociales? Oigan lo que dice don José Joaquín Vidó Medina. Es interesante examinar el problema de la delimitación de la ciencia política en relación con las otras ciencias sociales, para tener una idea somera de lo que aquello es, pero en realidad es un problema secundario. No hay frontera natural entre los estados. La clasificación de la ciencia ha sido establecida por razones prácticas. Cuando no son motivo de rivalidades universitarias, muchos científicos pierden demasiado tiempo intentando fijar los límites de su disciplina respecto a las disciplinas vecinas. No es preciso que existan dos categorías de política y ciencia, la de los que hacen la ciencia política y la de los que intentan definirla. Esa es la continuación del profesor José Joaquín Vidó Medina en su ciclo de conferencia en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, definiendo el tema de la ciencia política. El objetivo de la ciencia política
población sepa cuál es el objetivo de la ciencia política, porque la población vive aplaudiendo a todo y cada uno de los políticos. Y precisamente la ciencia política es una ciencia, es la ciencia del Estado y la ciencia del poder. Más adelante se verá como ciencia política que abarca distintos campos, algunos de los cuales son comunes a otras ciencias. Este agrupamiento, ¿cuál es el objetivo propio de la ciencia política? El centro de interés que justifica, se organiza en disciplinas autónomas. A este respecto se enfrentan numerosas concesiones. Para uno la ciencia política es la ciencia del poder, para otro es la ciencia del Estado, otros aún definen concepciones intermedias entre ambos extremos. De hecho, todas las definiciones de la ciencia política tienen un punto común, todas giran alrededor de la noción de poder. Para uno, todo lo que concierne al poder pertenece a la ciencia política. Otro solo recogen una parte, definida de manera más o menos amplia. Es necesario, pues, examinar esta noción de poder antes de poner las definiciones diversas concepciones relativas al concepto de ciencia política. El concepto de poder, base de la ciencia política. Hay quienes definen la ciencia política como ciencia del Estado, hay quienes definen la ciencia política como la ciencia del poder, pero la ciencia política es un arte y la ciencia política también es una ciencia. Como la ciencia política es un arte y como la ciencia política también es una ciencia, uno de los contextos fundamentales de lo que se debate hoy en la República Dominicana es que hay partidos que están combinando a otros partidos a que hagan alianza de tiempo, a que preparen alianza de tiempo, cuando no se dan cuenta que la misión de los partidos políticos fundamental es organizar, convencer a la masa sobre la realidad, convencer a la masa sobre la realidad de lo que se está haciendo. Y en función de eso, precisamente hacer alianza cuando el momento coyuntural establezca que debe establecerse esa alianza. Por eso es que la política no solo es arte, es también ciencia. Y como es arte y es ciencia, los partidos políticos están tratando de ganar adeptos para cuando haya que negociar sobre condiciones claras y sobre percepciones claras. Las encuestas precisamente son lo que hace una radiografía, las encuestas hacen una radiografía del momento, pero esa radiografía del momento que hace la encuesta está sujeta, está sometida a cambios en determinados momentos, en determinados lugares, en todas partes del mundo. Por eso es que el concepto de poder es la base fundamental de la ciencia política. Por eso es que el empresariado acude a llevar al gobierno a partidos políticos, pero precisamente llevan al gobierno a partidos políticos, pero precisamente después le exigen a esos partidos políticos qué es lo que le van a dar, cuáles son los contenedores que le van a permitir ingresar, cuál es la ventaja que le van a dar, cuál es la propiedad que van a vender a precio de costo para reproducir la empresa, etcétera, etcétera. Por eso es que el poder económico y el poder político están siempre a la mano. Y con relación a ese tema, tuve la oportunidad de ver a Iván, un alto dirigente de la izquierda, que fue entrevistado en un programa de televisión por un periodista conocido de la República Dominicana, Iván García. Iván, tuve la oportunidad de verlo, fue dirigente del PTD, y tuve la oportunidad de verlo en mi ciudad natal, La Romana, con el señor Seferino, que trabajaba en el área de banistería, y trabajaban también en construcciones de casas. Y Iván luego se trasladó al Distrito Nacional y precisamente se ha dedicado a la actividad política. En una de las entrevistas que le realizaron a Iván, tuve la oportunidad de darme cuenta que en esta coyuntura histórica, muchos de los grupos de izquierda no han asimilado el momento histórico que vive la República Dominicana y en función de eso no hay posibilidad de que puedan crecer. El discurso de Iván en esa entrevista es un discurso donde Iván señala que hay que organizar a la masa para combatir al imperialismo, la oligarquía y la burguesía nacional. Es el discurso de Iván. Pero el discurso que hizo Iván hace 50 años es el mismo discurso que están utilizando hoy. No hay posibilidad real de progresar si no son capaces de someterse a una
revisión profunda, y dentro de la revisión profunda es necesario evaluar el discurso. Ya este es un país que tiene que vivir en combinación con esa burguesía que nosotros tenemos y con esa oligarquía que nosotros tenemos. ¿Qué tienen que hacer los partidos? Los partidos lo que tienen que establecer reglas claras a esa oligarquía y esa burguesía que nosotros tenemos. Porque ya nosotros no estamos luchando precisamente por la doctrina del proletariado. Estamos luchando por un país donde el proletariado piensa como burgués, y un país donde ya el socialismo y el comunismo son expresiones que están, según muchos lo definen, están en el museo. Y eso es la realidad. Me dio pena, me dio mucha preocupación que el discurso de ese dirigente de la izquierda hoy es parecido al discurso que utilizaron en el 60, y precisamente el discurso tiene que ser diferente. Nosotros tenemos que convivir con todos los sectores sobre reglas claras, sobre la no explotación del trabajador, sobre mejor régimen de seguridad social, sobre mejor modo de vida para los trabajadores, pero precisamente es convivir en la sociedad que está. Vamos a cumplir con nuestro último anuncio comercial, para entonces poner el teléfono a ver si alguien nos está escuchando. Puede poner el teléfono Cabina Mater después de los anuncios, a ver si alguien nos está escuchando, a ver si alguien nos hace alguna pregunta. Audio Jungle. Audio Jungle. Aquí con el Gran Durán, la gente de Car Master, Centro Automotriz en la Charles de Gaulle frente a La Sirena. Especialistas en frenos, alineación, balanceo, mecánica en general, diagnóstico eléctrico. La gente del Centro Automotriz Car Master, al ritmo de la salsera, con el Gran Durán. Centro Automotriz Car Master. Se está trabajando en el proceso de la primera ferretería industrial de la Charles de Gaulle. Ahí vemos uno de los técnicos calificados trabajando en el ensamblaje de esa nueva ferretería industrial. Provincia Santo Domingo, frente a La Sirena en la Charles de Gaulle. Audio Jungle. Decía Vido Medina, puede poner los teléfonos con el propósito de ver si la población lo está escuchando. Si no lo está escuchando, de todos modos seguimos trabajando. En su cátedra magistral, el profesor Vido Medina hablaba del concepto de poder y consideraba el poder como base de la ciencia política. El concepto de poder, decía Vido Medina, es difícil de delimitar con precisión. Tan numerosa y variada son las formas de reviste en la práctica. Nos limitaremos a dar aquí una idea general y aproximada sobre el poder. Por otra parte, únicamente el análisis de las ciencias políticas nos permitirá llegar a una definición neta del poder. La noción de poder. En la base del fenómeno del poder hay lo que son, según León Duguy, llamaba la distinción entre los gobernantes, entre los gobernaban y los que son gobernados, decía Duguy. Que hay unos que son gobernados y hay unos que son quienes dirigen. Esa es la relación que establecía Duguy, que se establecía en lo que es el fenómeno del poder. Ciertamente el esquema de Duguy precisa correctivos. La separación entre gobernantes y gobernados no es tan neta. En la teoría democrática pura, todo el mundo es a la vez gobernante y gobernado. Representa precisamente un esfuerzo por negar la antinomía gobernante y gobernado, por identificar los miembros del grupo y sus jefes. Pero en la práctica no corresponde a la realidad. En un régimen democrático,
Los gobernantes son nombrados por los gobernados. Ese es el origen de su autoridad, pero son distintos del pueblo. Por otra parte, el grupo de los gobernantes es tan numeroso y complejo en los estados modernos que se ve y aparece una distinción de gobernantes y gobernados. Existen los que son recaudadores y existen los que recaudan. Y precisamente los que recaudan precisamente juegan un papel y los recaudadores también juegan un papel. Y ese dinero va a una arca del sector público o a una arca del sector privado. Lo que quiere decir que quienes recaudan en nombre del dueño del poder, de uno de los dueños del poder, pero también son poder porque están ligados directamente con lo que es la producción de riqueza. La recaudación no es necesariamente dinero. Señores, el próximo martes, a la misma hora, por este mismo canal, estaremos nuevamente con ustedes.